Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema la unión íntima de Cristo y el creyente, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 51 al 58. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, porque ahora somos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Porque tú nos llevaste a Jesús y nos diste la fe para creer en Él. Gracias te damos. Bendito eres. Que este estudio te dé honra y ayude, bendiga, enseñe a nuestros queridos hermanos. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Señor Jesucristo está hablando con los judíos a quienes Él les había dado de comer con 5 panes y 2 pececillos. Esta gran multitud, que eran como 5,000 hombres, mujeres y niños, recibían instrucción directamente de nuestro Señor. Y Él les dijo que el pan verdadero que había descendido del cielo era Él. Y que ciertamente los antepasados de estos judíos habían estado en el desierto del Sinaí, en la época del Éxodo, en donde Moisés condujo al pueblo a la libertad, de Egipto a Canaán. Y Dios, en su gracia y misericordia, había provisto el maná, el pan que descendía del cielo todas las mañanas. Y aunque era un pan que los mantuvo sanos y vivos, al cabo de los 40 años murieron. No así con el Señor Jesucristo, quien da vida eterna, vida abundante. Y el Señor Jesús ya les ha estado diciendo 1, 2, 3 veces que Él es el pan verdadero, y aquel que venga y tenga una relación íntima con Él, aquel que venga y crea en Él como su Salvador y Señor, tendrá vida eterna. Ahora Él va a agregar que aquel que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna, simbolizando exactamente la misma situación. Aquel que crea en Él como Salvador. Entonces, vamos a leer cómo esta situación provoca comezón, esta situación provoca confusión. Pero Jesús ya lo ha dicho de una manera clara y ahora lo dice de otra manera para que cause un impacto en sus oyentes. Y de esta forma puedan despertar a la realidad de que Jesús es quien dice ser el Hijo de Dios. Leamos pues lo que dice la Santa Palabra de Dios en esta sección, capítulo 6, versos 51 al 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando Jesús dice yo soy, Él está usando el nombre de Dios. Hay que recordar que cuando Moisés ve la zarza ardiendo y se acerca a ver qué estaba pasando con esa zarza en el monte Sinaí, Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ve, yo te ordeno, y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando te pregunten quién te envió, les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que el nombre de Dios es yo soy. Y cuando el Señor Jesucristo usa el yo soy, se está refiriendo a que Él es Dios. Lo mismo cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús usa el yo soy, está diciéndole a los judíos, y lo entendían muy bien, el yo soy. Más de una vez buscaron piedras para apedrear a Jesús cuando Él dijo, yo soy. El Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo, el que tiene vida intrínseca, el que tiene vida en sí mismo. Jesús
tiene un atributo que únicamente pertenece a Dios, que es la aceidad, que significa que Jesús es, que Jesús tiene vida en sí mismo. No que existe, sino que es. Jesús siempre ha sido, siempre es y siempre será, así como el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, yo soy, es Dios, el pan que tiene vida en sí mismo, que descendió del cielo. Sigo leyendo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El Señor Jesús dice, si alguno de los que el Padre le ha llevado al Hijo. Hay que recordar que el Señor Dios ha predestinado a un número de personas para que éstos lleguen a ser hijos de Dios. Así que el Padre ha escogido, ha elegido de entre toda la humanidad a algunas personas para que éstos lleguen al conocimiento excelso del Señor Jesús. Y el Padre es quien lo lleva a Jesús. Y el Señor Jesucristo no perderá a nadie. Lo leímos en la vez pasada. A nadie de los que el Padre le ha entregado en su mano. Así que alguno, además de que es llevado por el Padre en la predestinación que Dios hizo para esa persona tiene que también actuar. Esa persona tiene que, en su voluntad, aceptar, comer de este pan. Y esto significa creer en Jesús como su Salvador y Señor. Aunque esa fe que Él la ejercita ha sido dada anteriormente por Dios el Padre. Entonces, uno tiene que creer en Jesús. Es lo que significa comer el pan o comer la carne y la sangre de Jesús. Significa creer en Jesús como su Salvador y Señor. Y al hacerlo, vivirá para siempre. Sigamos leyendo. Y el pan, dice el Señor Jesucristo, que yo también daré por la vida del mundo, es mi carne. Entonces, el pan que Jesús da, el creer en Jesús, que significa comer el pan, Jesús dice, es mi carne. Entonces, el comer la carne de Jesús significa el creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y dice, el pan que yo también daré por la vida del mundo. De ese mundo que Dios ha elegido para entregarlos en las manos del Señor Jesús. Nosotros no podemos en ningún momento hacer un pago, hacer una compra por la vida de nuestro ser querido. No podemos tampoco creer por nuestro ser querido. Cada persona en este mundo tiene que tomar su decisión. Creer en Jesús como su Salvador y Señor o rechazarlo y vivir para sí mismo. Así lo vamos a encontrar en el Salmo 49, verso 7, que dice, nadie puede en manera alguna redimir, que significa comprar aquello que era anteriormente pero se ha perdido, a su hermano, ni dar a Dios rescate alguno por él. Nadie. Así que tú y yo no podemos tomar la decisión de creer por nuestro hermano o por nuestro hijo. Lo que sí podemos hacer es orar para que Dios en su gracia y misericordia lo llame a arrepentimiento. Sigamos leyendo. Los judíos entonces contendían entre sí, discutían entre sí, ¿qué nos quiere decir este hombre con que tenemos que comer su carne? Decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne?
¿Qué significa eso de comer su carne? En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo está prohibido que el hombre coma sangre. Entonces Jesús no está hablando aquí de canibalismo y no está dando una orden contraria a la palabra de Dios que fue dada una vez y para siempre, sino que está diciendo que el hombre debe de creer en Jesús como su Salvador y Señor. Sigamos adelante. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo. Cuando Jesús dice en verdad os digo, está diciendo de cierto, seguramente lo que yo les voy a decir es muy importante y muy verdadero. Así que pongan atención. ¿Y qué les está diciendo Jesús? ¿Por qué pide que pongan atención y que esto que Él va a decir es muy cierto? Lo siguiente: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, vida eterna, vida verdadera. Entonces, estas palabras, si no coméis la carne y la sangre, significa si no han creído en mí, en Jesucristo, como su Salvador y Señor, no tienen vida en vosotros. Sigamos leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre, nuevamente, el que cree en mí como su Salvador y Señor, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. El Señor Jesucristo ya había dicho esto con otras palabras en el verso 14. Vamos a leer el verso 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él como su Salvador y Señor, es lo mismo que todo aquel que come su carne y bebe su sangre. Y después dice: tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquel que come su carne y bebe su sangre, también tendrá vida eterna, y Él mismo nos resucitará en el día final. Así lo dice en el verso 54 que acabamos de leer. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí hay un paralelismo. Y este paralelismo nos ayuda a entender que cuando Jesús dice el que come mi carne y bebe mi sangre, se refiere a aquel que ve al Hijo del Hombre y cree en Él como su Salvador y Señor. Entonces está claro que Jesús los está invitando a creer en Él como su Salvador y Señor. Se los dice de una manera y se los dice de otra, para que de alguna forma alguien lo pueda entender. Y si en ese momento no, sea tan chocante, tan abrupto, que en un momento dado la gente lo pueda meditar y venir a entender con la luz de Dios lo que Jesús les acaba de decir. Sigo leyendo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, otra vez, estamos en el 40, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es la misma palabra. Yo lo resucitaré en el día final, y éste tendrá vida eterna, como lo dijo en el verso 54. Ahora leamos el verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí se refiere a que la relación íntima con Jesús es la verdadera relación. Una relación basada en la cruz del Calvario. Una relación basada en la fe en el Hijo del Hombre
que ha sido crucificado y en este momento será crucificado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y basándonos en que Él ya hizo, en este momento actual, ya hizo la obra, y en este momento que estamos leyendo, Él haría la obra de morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Entonces tendríamos una relación íntima, estrecha, verdadera con Cristo. Vuelvo a leer: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El verdadero sacrificio que dará vida eterna al creyente. Sigo leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre, nuevamente, lo vuelve a decir Jesús, permanece en mí y yo en él. Cuando una persona cree en Jesús como su Salvador y Señor, ya permanece en Jesús para siempre. La salvación nunca se pierde, porque Jesús se encargará de estar junto al Padre intercediendo por nosotros día y noche, para que el cristiano verdadero siempre salga adelante. Podrá tropezar, podrá caer, pero no va a permanecer caído. Jesús lo levantará y seguirá adelante. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que ha creído en Jesús como su Salvador y Señor, permanece en Jesús siempre, y Jesús en nosotros. Sigamos leyendo. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que reconoce a Jesús como su Salvador y Señor, él también vivirá por mí. Y si Jesús vive y vivirá por siempre, nosotros viviremos por Jesús y viviremos por siempre. El verso 58 dice: este es el pan que descendió del cielo. Nuevamente Jesús vuelve a tomar el tema. Este es el pan. ¿Quién? Jesús. Es el pan que descendió del cielo. Jesús lo dice una y otra vez, para que de alguna manera aquellos que han sido llamados por el Padre lo entiendan, acepten a Cristo y vengan a tener vida eterna juntamente contigo y conmigo. Sigo leyendo. No como el que vuestros padres comieron y murieron. Jesús ya había dicho esto anteriormente. Yo soy el pan verdadero que da vida eterna. Soy el pan que descendió del cielo. No como aquel pan, aquel maná que bajó del cielo y vuestros padres comieron en el desierto y murieron. No como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan, hablando del que cree en Jesús como su Salvador y Señor, vivirá para siempre. Para nuestra mente no semita, para nuestra mente cultural moderna, es complicado entender, pero para la gente de aquella época sí lo entendían. Obviamente no todos, pero hay que recordar que Dios da su espíritu y no por medida. Y aquellos que Dios ha elegido y los ha llevado al Hijo, el Hijo les da vida, y al darles vida les da a su Espíritu Santo, y entonces pueden entender esta palabra. Así también Juan en su carta nos dice de que Jesús es quien nos da vida, vida eterna. Leamos cómo nos dice en el capítulo 5 de su epístola. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado su Espíritu Santo, para que espiritualmente podamos entender las palabras que Jesús dijo, a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Jesucristo. Y nosotros, dice Juan, hablando de los cristianos, estamos en aquel que es verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida eterna. Así bueno pues, si tú has creído en Jesús como tu Salvador y Señor, debes de saber que la relación que tienes ahora continuará con Jesús eternamente. Y así como Jesús tiene vida en sí mismo, Él te dará vida a ti eternamente. Por ello, la relación íntima de Cristo y el creyente inicia el momento en que el creyente viene a la cruz de Cristo y continuará eternamente sin acabarse, sin menoscabarse, sin disminuir. Muy por el contrario, en la gloria esa relación se extenderá. En la gloria esa relación será exuberante, puesto que no habrá pecado que nos impida amar a Jesús tanto como Él nos ama a nosotros. Bendito es Dios. Si tú no eres creyente, si tú todavía no has llegado a pedirle a Jesús que en su gracia y misericordia perdone tus pecados para que puedas tener una relación verdadera con Él, es el momento. No esperes al día de mañana. Hoy es el día de salvación. Así que te invito de una manera muy cordial a que tú le pidas a Jesús perdón de tus pecados y que su gracia sea sobre ti para que tengas vida abundante. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias. Bendito eres. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias por Jesús. Amén. Te recuerdo que todos los martes a las 6 de la tarde estamos en Facebook Live. Acompáñanos. Escribe tus necesidades, con gusto oraremos por ti y los tuyos. También estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram y WhatsApp. Estamos todos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Acompáñanos, pero si no te es posible esa hora, puedes vernos más adelante y también ver los videos anteriores. Comparte, suscríbete. Muchas gracias. Dios te bendiga.